En este último video vamos a ver todos los parámetros de configuración de los nervios, pero lo que nos vamos a encontrar es que casi todos los parámetros de vigas se van a repetir y simplemente vamos a tener unos adicionales. En la parte de los nervios, pues obviamente no nos va a permitir escoger una capacidad de disipación de energía, pues porque son elementos no sísmicos, pero vamos a tener las mismas tres pestañas: generalidades, refuerzo a flexión y estribos. Entonces empecemos con generalidades, vamos a pasar muy rápido. Básicamente son las mismas variables que controlan la física del problema: el de prima, las deformaciones del acero y la última supuesta del concreto. En la geometría vamos a ver los mismos requisitos de recubrimientos y de distribución de capas, pero vamos a ver un parámetro adicional. Vamos a ver una medida de la base a partir de la cual se van a considerar los elementos como nervios delgados. Es decir, todos los elementos que tengan una sección transversal con una base menor a esta, ¿sí? Entonces va a ser considerado un nervio delgado. ¿Qué es un nervio delgado? Es un nerviecito que solamente tiene una rama de estribos y que el refuerzo se coloca de esta forma como está en la izquierda o de esta forma como está en la derecha. La forma en como está en la derecha pues se conoce como empaquetar el refuerzo. Es decir, que el refuerzo inferior se pone pegado al refuerzo pues que iría continuo, y el refuerzo adicional superior se colocaría pues al lado, porque tenemos la loseta donde se puede colocar. Entonces, si por ejemplo en tus diseños consideras que estos nervios delgados son todos los menores a 20 centímetros, por ejemplo, podrías ponerle un 19 o por ejemplo un 10, ¿sí? Si quisieras solamente que los menores a 10 centímetros fueran considerados así, simplemente es un parámetro en donde vas a poder personalizar esta medida. Recuerda: recubrimientos, distribución de capas de refuerzo. Finalmente, entonces vamos para la parte de materiales. En los materiales es igual a como lo vimos en columnas, en vigas. Se puede personalizar una resistencia global para todos los elementos o una resistencia para cada nivel. Vamos ahora con el refuerzo a flexión: longitudes de varilla, longitud máxima antes de la máxima, múltiplos de longitud, calibres de varillas a utilizar, los ganchos. Aquí solamente pues tenemos las opciones de ganchos envoladizos, pues porque aquí no hay cortante por capacidad para esa opción de ganchos intermedios. Y en la configuración avanzada vamos a ver lo mismo: las opciones de reforzamiento, generar segunda alternativa, la unión de refuerzos adyacentes. Ya viene uno nuevo: empaquetar el refuerzo en nervios delgados. Recuerda que es la imagen que te mostré ahora. Si se dice que sí, entonces se espera que el refuerzo se coloque de esta forma, y si se dice que no, se espera que el refuerzo se coloque separado, pues como lo vimos antes. También aparece la redistribución de momentos, y en la configuración del refuerzo principal pues únicamente aparecerá lo de la longitud de apoyos largos para partir ese refuerzo, pues porque la personalización del refuerzo principal o el refuerzo de la cuantía mínima en nervios no existe, porque se atenderá la cuantía por temperatura. Esa sería la cuantía mínima. En cuanto a los empalmes de barras, entonces vamos a ver la configuración de los traslapos: traslapar varillas aún si es menor a la máxima, y el factor de mayoración cuando queda en presencia de refuerzo adicional. Y en el caso del desarrollo de las barras, entonces tendremos ese factor de modificación por barra alta. Bueno, en la configuración del refuerzo a flexión de los nervios vamos a ver una pestaña adicional, que es la configuración del refuerzo constructivo. Los nervios normalmente no tienen refuerzo continuo en la parte superior. Es decir, únicamente se coloca el refuerzo en las zonas donde sea necesario para resistir las solicitaciones de flexión. Pero aquí vamos a poder configurar el caso en donde necesitemos o queramos que en nuestros reforzamientos sí exista un refuerzo continuo en la parte superior. Entonces en PRODET podemos diferenciar dos tipos de refuerzo superior: el refuerzo superior continuo, que son barras que, así se requieran o no para resistir solicitaciones de flexión, pues se van a colocar como si fuera un refuerzo principal, un refuerzo superior principal. Este refuerzo sí va a aportar a la capacidad del elemento, ¿sí? Es un refuerzo que atiende las demandas de flexión pues normales en el elemento, y que donde no sea suficiente pues entonces se colocará refuerzo adicional. Vamos a poder diferenciar esta configuración para esos elementos que se definieron desde la geometría como elementos de borde, por ejemplo, o para los elementos que no se definieron como elementos de borde, entonces como elementos internos. Todas estas configuraciones se van a poder diferenciar para estos elementos de borde o para estos elementos internos.
También aparece una diferencia de calibres permitida, que tiene que ver es como con la unión de refuerzos adyacentes con este refuerzo superior continuo. Recuerda que la diferencia de este superior continuo, del refuerzo superior continuo, es que este refuerzo sí atiende solicitaciones de flexión, pero aparece el refuerzo constructivo. El refuerzo constructivo son barras que no aportan a la resistencia a flexión del elemento. Se colocan únicamente con fines constructivos, por ejemplo, para amarrar los estribos. Entonces, aquí, por ejemplo, te estoy mostrando un elemento que sí tiene refuerzo superior constructivo. Es decir, mira que en las memorias aparece en color gris, en los planos va a aparecer con todo su detalle, pero fíjate que no aporta la capacidad del elemento, ¿sí? Sin embargo, si yo le digo al software, al PRODET, que no considere refuerzo constructivo, ya lo que voy a ver son elementos de este estilo, en donde únicamente se van a colocar unos pedacitos de barras en esas zonas donde no haya quien amarre los estribos y entonces sea necesario pues colocar un refuerzo superior para amarrar los estribos. Esto también, como te dije, pues va a poder ser personalizado para elementos internos y elementos de borde. Bueno, cuando decimos que no hay refuerzo constructivo, entonces aparece esos pedazos de barras cuando sea necesario para amarrar los estribos. Y entonces, pues fíjate que en esas barras yo puedo tener dos opciones: o alargo las barras que ya existen ahí de refuerzo a flexión, o pongo el pedacito de refuerzo constructivo. Entonces, para eso está este parámetro, el parámetro en el que es una tolerancia para extender el refuerzo, pues porque yo lo podría alargar, pero aquí le estamos diciendo al software que si tiene que alargar ese refuerzo más de 1 metro, pues entonces no, mejor coloca un pedacito de refuerzo constructivo y de este calibre. Pero que si alargarlo demanda menos de 1 metro de longitud de barra, pues entonces que mejor lo alargue. Bueno, finalmente entonces los bastones de refuerzo superior. Estos bastones son barras constructivas que se colocan al inicio y al final del elemento, pues pero únicamente si no existe demanda de refuerzo superior a flexión pues en esas zonas. Entonces le podemos decir la longitud y el calibre de los bastones. Si no queremos que nos coloque esos bastoncitos, simplemente le damos una longitud de 0. Bueno, ahora vamos con la configuración de los estribos. En la parte de los estribos vamos a tener unas configuraciones similares a las de las vigas. Simplemente aquí aparece un nuevo parámetro, número mínimo de estribos, es decir, si es para decirle al PRODET que si encuentra que se necesitan estribos, así sea 1, pues si es 1, entonces no, mejor ponga 5. Es decir, en todas esas partes donde encuentre que se necesitan estribos, como mínimo va a poner 5 estribos. Cantidad mínima de ramas, separación mínima de los estribos, esto es igual a las vigas, igual que los calibres mínimos y máximos. La configuración avanzada, entonces vamos a ver la distancia del primer estribo a cara del apoyo, igual que en las vigas, y aquí sí empieza a aplicar. Entonces estribar cuando se supere el siguiente porcentaje de FIBC. Recuerda que la norma nos dice que a partir del 50% de FIBC. Pero aquí también aparece entonces la posibilidad de configurar el refuerzo transversal constructivo. Así como hay refuerzo longitudinal constructivo, también hay refuerzo transversal constructivo. Entonces le podemos decir al software que así en esas zonas donde no se necesitan estribos, pues que nos coloque unos estribos, ya sea para elementos internos o para elementos definidos como de borde. Recuerda que estos estribos no serán tenidos en cuenta, no aportan a la capacidad del elemento. Pero también le vamos a poder decir que existe un refuerzo transversal mínimo. Estos sí aportan a la capacidad cortante del elemento y entonces le vamos a decir que sea que se necesiten o no se necesiten para resistir cortante, pues entonces van a existir unos estribos separados a esta distancia, vamos a suponer 10 centímetros, del calibre mínimo que configuramos aquí. Entonces así ya terminaríamos las variables también de los nervios. Recuerda, como te dije al principio, también existe el manual. En el manual están explicados cada uno de estos parámetros. Es importante que lo tengas ya a la mano como para cualquier fuente de consulta. Ya con esto acabamos la configuración del reforzamiento. Ya con esto vas a poder empezar a adaptar los resultados del PRODET a tus necesidades y a tus criterios.